Cuando pensamos en armar una computadora para empezar en el gaming, siempre tenemos en mente comprar procesadores como el Ryzen 3 o el Ryzen 5 con gráficas integradas, que son muy buenas opciones para no comprar una tarjeta gráfica, pero que en algunos casos buscamos irnos directamente por un PC con gráfica dedicada, debido a que es lo mejor para streamear o editar con el mejor rendimiento posible. Es por eso que en este video vamos a ver un procesador de la 10ª generación de Intel, el cual es el i3-10100F, que tiene un rendimiento increíble, siendo la mejor opción calidad-precio que hay actualmente en el mercado. Ahora sí, una dicho esto, comencemos. Como sabemos, el año anterior Intel lanzó su 10ª generación, que fueron procesadores un poco decepcionantes, pero que aún así no estaban nada mal. Digo esto porque esperábamos al menos la mejora en nanómetros, como también en gráficos integrados y en multinúcleo, pero no fue así. Tuvimos procesadores muy potentes como el i7 y el i5 que ofrecen muy buena relación calidad-precio, pero el i3 es lo mejor que hizo Intel, porque a pesar de las cosas que dijimos antes que eran la razón de que fueron decepcionantes, si nos fijamos por ejemplo en procesadores como el i7-10700F y el i5-10400F, frente a su competencia directa que serían el Ryzen 5 3600 y el Ryzen 7 3700X, vemos que no logran superarlos en casi ningún aspecto. Pero si comparamos el i3-10100F con el Ryzen 3 3100, vemos que logra ser mejor tanto en mononúcleo como también en multinúcleo. Sí, lo supera mínimamente, pero no deja de ser mejor. Ahora está claro que si ambos son muy parecidos, tenemos que diferenciarlos por su precio, y lo que vemos es que en Argentina el 10000F está a 10.000 pesos y en el exterior a unos $100. Pero si nos fijamos el precio de Ryzen 3 3100, vemos que en Argentina sale alrededor de 15.000 pesos y en el exterior está a unos $130. Así que en este caso la diferencia increíble de precio, que son unos 5.000 pesos en Argentina y unos $30 en el exterior, va a hacer que nos decidamos por comprar el i3-10100F, convirtiéndose así en el rey de la gama baja, por así decirse. Ahora, si viéramos las especificaciones de este procesador, nos damos cuenta de que hay un incremento de hilos frente al 9100F, teniendo 4 núcleos y 8 hilos, que está bastante bien y era necesario. Luego tenemos una frecuencia base de 3,60 GHz y un boost de hasta 4.3 GHz, que son sinceramente muy buenas frecuencias, como también puede soportar hasta 128 GB de RAM DDR4 a 2666 MHz, que acá, aclarando una duda que veo mucho en comentarios, es que sí vamos a poder poner memorias de mayor frecuencia, pero lo que va a pasar es que el procesador las va a limitar a 2666 MHz, así que les recomiendo que compren igualmente memorias de 3000 o 3200 MHz, que dentro de poco los procesadores van a empezar a aprovecharlas. También tenemos un TDP bastante aceptable de 65 watts, pero que podría ser menor, y una de las cosas malas que tenemos es que Intel cambia casi siempre su socket, y ahora para esta 10ª generación es el LGA 1200, que la modelo más barata que podemos encontrar con este mismo socket es la H4XM, que está saliendo 8.200 pesos en Argentina y $80 en el exterior. Así que si estabas pensando en actualizar este procesador teniendo una modelo de 9ª generación, te digo que no vas a poder. Viendo todo esto, podemos decir que es un excelente procesador para valer tan poco frente al Ryzen 3 3100, pero claramente tenemos que ver el rendimiento de ambos comparados en juegos para ver si de verdad es mejor el i3. Para eso vamos a ver dos juegos, los cuales serán el Fortnite y el Battlefield 5, que ambos estarán configurados al máximo y usando una RTX 3070. Como primer juego vamos a ver el Fortnite, que en el Ryzen 3 3100 tiene un mínimo de 125 FPS y una media de 140 FPS, y luego el i3-10100F tiene un mínimo de 120 y una media de 145 FPS. En este caso tenemos prácticamente una igualdad en rendimiento, pero el 10100F sigue siendo superior por unos 5 FPS. Ahora veremos el siguiente juego, que será el Battlefield 5 con el Ray Tracing activado, que en el Ryzen 3 3100 tenemos un mínimo de 55 y una media de 65 FPS, mientras que el i3-10100F tiene un mínimo de 60 y una media de 70 FPS, y acá podemos ver cómo las diferencias son mayor porque el i3-10100F lo supera en unos 10 FPS. Como vemos, esa diferencia termina diciendo demasiado qué procesador elegir para el gaming, porque el i3-10100F es capaz de superar por más de 10 FPS a varios juegos si lo comparamos con el Ryzen 3 3100, que es algo increíble sabiendo que el i3-10100F cuesta muchísimo menos, y a pesar de que usemos gráficas menos potentes, que yo recomiendo ir por una 1660 Ti, esa diferencia de 10 FPS va a seguir existiendo. Ahora, otra cosa que muchos nos fijamos, principalmente si somos creadores de contenido, es qué tan bueno puede ser nuestro procesador en programas de edición, como también para poder streamear lo más fluido posible. Como dijimos al principio, el i3-10100F supera ligeramente a este Ryzen, y cuando digo ligeramente me refiero a que es un 5% mejor aproximadamente, por lo que están bastante igualados en ese tema, pero aún así, sabiendo que hay una mejora, deberíamos elegir el 10100F. Luego, otro tema importante son las temperaturas
temperatura, ya que podríamos decir que este procesador es demasiado barato, pero temperaturas elevadas podrían provocar un gasto extra en disipación de 30 a 40 dólares. Y por lo que pude ver, las temperaturas con el cooler de stock y el procesador al 100% sí pueden llegar a unos 80 grados, que si en tu caso estás en verano y hay días de mucho calor y no tenés un buen flujo de aire en tu gabinete, puede que sí necesites un cooler mejor para no arriesgar tu procesador, pero en el caso de que estés jugando y el procesador llega hasta un 75 o 80%, no creo que sea necesario invertir en un cooler si tu gabinete está bien ventilado. Por lo que vimos, el i3 100F es bastante mejor en gaming, y en temas de edición o streaming será solo un poco mejor, pero creo que por el valor no nos conviene para nada un Ryzen 3 3100, porque simplemente no lo mejoran absolutamente en ningún aspecto. Llegado hasta este punto del video, nos gustaría que nos dejes un comentario de qué te parece este procesador, que le des un like y que te suscribas al canal. Ahora sí, una vez dicho esto, yo soy Julio Lortecno y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!